Bien, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestra siguiente sesión de Matemáticas 2. En esta sesión vamos a ver la clasificación de los ángulos. Ya en la sesión anterior veíamos qué es un ángulo, cómo se mide y también algunas transformaciones entre los sistemas de gradianes y radianes. Ahora vamos a ver que los ángulos, de acuerdo con la abertura que tengan o con las características que poseen, se pueden clasificar, es decir, tienen diferentes nombres, ¿ok? Los ángulos pueden clasificarse por su abertura, por la posición de sus lados, por la suma de sus medidas y por su posición entre dos rectas paralelas y una secante. Vamos a analizar esas clasificaciones. Cuando clasificamos los ángulos por su abertura, es decir, qué tanto están abiertos o qué tanta separación hay entre las dos líneas, ahí vamos a tener estos tipos de ángulo. El primero es el ángulo nulo. Son aquellos que miden 0 grados. Vamos a tomar en cuenta que el vértice está aquí, al inicio, y tenemos una sola línea. Recuerden, para tener un ángulo, pues tendríamos que tener dos líneas, y aquí tenemos una sola línea, por lo tanto no hay ángulo. El ángulo es nulo y es igual a 0 grados. El vértice se encuentra aquí al inicio de la línea. Bien, el primer tipo de ángulos son los ángulos agudos, que son aquellos que miden entre 0 y 90 grados, ¿ok? Entre 0 y 90 grados. Vamos a recordar, vamos a tener aquí una clasificación 360 grados, por ejemplo. Vamos a observar en un plano cartesiano. Miren, aquí tenemos un transportador de 360 grados, como el que yo les había comentado. En este caso el 0 se encuentra en el norte. Vamos a buscar uno que sea más acorde con nuestra medición. Este está bien. Miren, en esta imagen lo vamos a ver. Aquí tenemos 0 grados, como en un transportador. Aquí 90 grados. Todos los ángulos que se encuentren entre 0 y 90 grados, ¿sí?, van a ser ángulos agudos, ¿ok? Entre 0 y 90 grados. Perfecto. Siguiente ángulo, siguiente tipo de ángulo. Recuerden que nos encontramos en la página 23 y 24 de su guía didáctica. Ahora, el siguiente ángulo es el ángulo recto, pues es el ángulo que mide exactamente 90 grados y se le pone un cuadrito aquí. No se le pone redondo como a todos los ángulos, vean, todos son redondos, ¿no? Se le pone un cuadrito para escenificar un rectángulo. Por eso es un ángulo recto, porque mide 90 grados y porque es exactamente, las líneas entre sí son perpendiculares, ¿ok? Que tienen líneas perpendiculares. Perfecto. Ahora vamos a seguir con el siguiente ángulo. Es el ángulo obtuso. Los ángulos obtusos es muy sencillo. Son aquellos que miden entre 0 y 90 grados, ¿ok? Bien, esto es algo... Fíjense, aquí hay un error en el libro. Aquí hay un error, no es así. El ángulo obtuso no es aquel que mide entre 0 y 90 grados, porque ese es el ángulo que ya vimos anteriormente. Si recordamos, aquí en el libro
vamos a observar, son aquellos que miden entre 0 y 90 grados. Es el ángulo agudo, no es así. Aquí corrijan, por favor. El ángulo obtuso es aquel que mide entre 90 y 180 grados, ¿sí? Para verlo un poco mejor, van a ser todos los ángulos que se encuentren en el segundo cuadrante, es decir, entre 90 y 180 grados. Ahí vamos a tener los ángulos obtusos, ¿ok? Bien, siguiente ángulo. El siguiente ángulo se llama ángulo llano o colineal. Son aquellos que miden exactamente 180 grados. Y aquí vamos a ver que el vértice está en la parte del medio y el ángulo se mide de aquí a aquí, completo. Es un solo ángulo que mide 180 grados, de aquí a aquí. Es decir, la línea va a ser completamente horizontal, pero va a tener el vértice en el centro y el ángulo va a medir 180 grados. Bien, siguiente ángulo es el ángulo entrante. Son aquellos que miden entre 180 grados y 360 grados. ¿Ok? Es decir, de aquí a acá, todos completos, todos estos ángulos van a ser ángulos entrantes, ¿ok? Entre 180 grados y 360 grados, que es lo que vuelve al mismo lugar, vuelve al inicio, al cero. Y finalmente el ángulo perigonal, que es aquel que mide 360 grados, es decir, que comienza aquí y que termina exactamente y da la vuelta todo el plano cartesiano y mide 360 grados. Comienza aquí y termina acá. ¿Cómo sabemos si no hay dos líneas? Pues ya lo dijimos anteriormente, por el círculo que nos indica que el ángulo es completo. Bien, ahora por su posición. Los ángulos también se clasifican por la posición de sus lados. ¿Cómo que por la posición de sus lados? Pues sí, vamos a tener ángulos consecutivos, es decir, son aquellos que tienen el vértice y un lado en común. Aquí está el vértice y aquí está el lado, ¿ok? Aquí tenemos el ángulo beta y aquí tenemos el ángulo alfa. Si lo vemos, comparten un lado, que es este, y comparten el vértice. Entonces son ángulos consecutivos. Los ángulos adyacentes son aquellos que tienen el vértice y un lado en común y los otros lados situados uno en prolongación de otro, es decir, son colineales y forman un ángulo llano, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que forman un ángulo de 180 grados. 180 grados. Esos son los ángulos adyacentes, los que forman un ángulo de 180 grados y además se encuentran unidos o comparten un lado. Además de estos, están compartiendo un lado, pero los ángulos no forman 180 grados. Aquí sí, es completamente horizontal la línea. ¿Ok? A esos ángulos se les denomina ángulos adyacentes. Bien, pasamos ahora a la página 25. Vamos a conocer o vamos a presentar los ángulos opuestos por el vértice. ¿Ok? ¿Cómo que opuestos por el vértice? Pues debemos de tener claro que es un vértice. El vértice es este. Siempre es el centro donde comienzan los ángulos. Son aquellos que tienen vértice en común y sus lados son colineales. Aquí si vemos son dos líneas rectas formando una especie de X, ¿ok? Una especie de X. Y aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos otro ángulo, ¿ok? Tenemos un vértice en común
y sus lados son colineales. ¿Qué quiere decir colineales? Que comparten la misma línea, es decir, este comparte la misma línea que este y este comparte la misma línea que este, porque únicamente son dos líneas, ¿sí? Estos ángulos son opuestos por el vértice. ¿Qué quiere decir? Los divide el vértice. También puede ser alfa y beta aquí, pero también puede ser alfa y beta aquí, porque también están opuestos por el mismo vértice. Ahora, por la suma de sus medidas, los ángulos pueden ser complementarios si, solo si la suma de ellos es igual a 90 grados. Por ejemplo, beta más alfa, aquí claramente podemos ver que forman un ángulo de 90 grados. Son dos ángulos. Aquí tenemos beta, aquí tenemos alfa. Beta más alfa es igual a 90 grados. ¿Por qué? Pues lo vemos aquí. Aquí tenemos dos lados formando 90 grados, dos rectas perfectamente perpendiculares. Los ángulos suplementarios son dos ángulos consecutivos cuya suma es igual a 180 grados, ¿ok? Oiga, maestra, pero ese ya lo vimos. Sí, pero recuerden que la clasificación es diferente por la suma de sus medidas y por la posición de sus lados. Es decir, un ángulo es adyacente, este ángulo, pero también es suplementario, ¿ok? Los dos porque es el mismo ángulo, pero uno es por la suma de sus medidas y el otro es por su posición, ¿ok? Ángulos conjugados, dos ángulos consecutivos cuya suma es igual a 360 grados. Aquí tenemos el ángulo alfa y aquí tenemos el ángulo beta. Sumados nos dan 360 grados. Y la parte más importante es cuando tenemos rectas paralelas, que son esta de acá y esta de aquí. A, B y el segmento de recta AB y el segmento de recta CD. ¿Sí? Dos rectas paralelas y una secante. ¿Cuál es la secante? Es esta, la que corta a los dos y que está inclinada además. ¿Sí? Aquí tenemos que es el segmento de recta FE. Vamos a tener aquí adentro, muchos ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 que podemos clasificar de diferentes maneras. Ángulos internos, ¿ok? Se forman en la parte interna de las dos rectas paralelas. En este caso son 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Vamos a recuperar esta imagen y bien, vamos a continuar con la explicación. Tenemos pues que el ángulo 3, 4, 5 y 6 que tenemos en esta parte, vamos a observarlo bien. Tres,
4, 5 y 6 son ángulos internos. ¿Por qué? Se encuentran entre las rectas. ¿Ya lo vieron? Se encuentran debajo de AB, encima de CD, como que están dentro del sándwich, ¿ok? Dentro, ¿sí? Son 3, 4, 5 y 6. Esos son los ángulos internos. Se forman en la parte interna de las dos rectas paralelas. Esto es muy, muy sencillo. Internos, ¿por qué? Porque están adentro, obviamente, ¿ok? Y los ángulos externos, ¿cuáles creen que serán? Pues los que están afuera. 1, 2, 7 y 8. Vamos a observarlos. Afuera, nada los tapa, nada los tapa. 1, 2, 7 y 8. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver los alternos internos. Son internos formados en diferentes lados de la transversal. 3 y 6, 4 y 5. 3 y 6, es decir, este que está aquí y te brincas del lado de la transversal. Esta es la transversal o la secante, como ya decíamos. Te brincas, ¿sí? Por eso son alternos, porque están del otro lado. Y son internos porque están dentro de las dos rayas, alternos internos, 3 y 6, y por lo tanto el otro pues obviamente será 4 y 5. Son alternos 3 y 6, nada más, y son alternos internos también 4 y 5, ¿ok? Por parejas, no todos juntos. Todos juntos son internos. Ahora, colaterales internos. Bueno, primero los alternos externos. Son externos formados en diferentes lados de la transversal. Por ejemplo, el 1 y el 8. ¿Sí? Son alternos, te brincas, pero ahora por fuera. Te brincas del otro lado de la línea, del otro lado de la transversal, pero ahora por afuera. 1 y 8. ¿Ok? Por lo tanto, los otros dos alternos externos son 2 y 7. Bien. Colaterales internos. Son internos formados en el mismo lado de la transversal. Por ejemplo, 4 y 6. Bien, se encuentra dentro del mismo cuadradito, dentro del mismo lado, pero son internos. ¿Sí? A eso se les llama colaterales, porque están del mismo lado, colaterales internos. Entonces, de este lado tendremos los colaterales internos 3 y 5. Y así como hay colaterales internos, también hay colaterales externos que están del mismo lado, pero por la parte de afuera. Esos colaterales van a ser 1 y 7, pues sí, aquí y abajo, por arriba, externo y abajo, pero del mismo lado. Y obviamente 2 y 8. Y finalmente los correspondientes. Uno es interno y el otro externo. Ambos aparecen colocados del mismo lado de la transversal, como por ejemplo 1 y 5. ¿Ok? Vamos a tener 2 y 6, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8. Del mismo lado de la transversal, pero uno es interno y otro es externo. En este caso el externo es 1, el interno es 5, el externo es 2, el interno es 6. Y aquí lo mismo, el interno es 3 y el externo es 7, el interno es 4 y el externo es 8. Bien, ahora para desarrollar la siguiente actividad vamos a ver, considera la siguiente balanza. Aquí tenemos el esquema de las rectas que se obtuvo de esa balanza. Tenemos las letras, exactamente así como los vimos. Vamos a
identificar cuáles son los alternos internos, los alternos externos, los colaterales internos, los colaterales externos, los correspondientes, los complementarios, los suplementarios y los conjugados. Todos con así como lo vimos aquí. Primero ponemos el símbolo de angulito y luego ponemos la letra que corresponda. ¿Ok? Bien, pues eso sería todo. Es un tema muy sencillo. Espero que lo puedan realizar sin complicaciones, sin contradicciones. Y nos vemos la siguiente clase. Cualquier duda, no duden en preguntarme. Hasta pronto.